Bien, mis amados hermanos, gracias al Señor estamos viendo un nuevo espíritu en la iglesia que no veíamos antes. Por ejemplo, del domingo pasado fue un culto muy especial. Y además de que fue un culto muy especial, varias cosas me llamaron la atención. Por ejemplo, tuvimos la clase de evangelismo y casi que no cabemos en el saloncito de los niños. Generalmente no había visto ese despertar en los hermanos. Además, otros hermanos se quedaron ahí en la calle, como yo no sé si hasta las 2 o 3 de la tarde, porque tenían inquietud espiritual. Entonces tampoco lo había visto. Y hubo otra cosa que me llamó la atención. Hay una señora que le llaman la señora de la tienda. Y ella, nosotros no le llevamos el evangelio, ella pidió que le lleváramos el evangelio. Y una hermana le llevó el evangelio y dice que después de recibir al Señor, que estaba muy cargada de problemas, dijo, nunca había tenido tanta paz. Entonces, mis amados hermanos, estamos próximos a un avivamiento. Alabanzas al Señor. Y nos estamos preparando para ese avivamiento. Alabanzas a Dios. Entonces yo quiero hablarles en esta mañana que llegó el tiempo de prepararnos para su venida. Porque como nos explicaba, ¿vale? Generalmente cuando ha habido un sueño, tiempo de sueño en la iglesia, viene un avivamiento. Y se supone que después del avivamiento es posible que venga el Señor. Ahora, ustedes ya están viendo, por ejemplo, el movimiento en los Estados Unidos. Yo no veo casi noticias porque esas noticias a uno como que casi que lo angustian, lo que está viendo en el mundo. Pero no he seguido cómo va el avivamiento, pero sé que hay un mover entre la juventud norteamericana, ¿sí? Un mover que en muchos años no se veía. Entonces, mis amados hermanos, esperamos en Colombia que sea con nosotros que inicie el avivamiento. Alabanzas a Dios. Es decir, por lo que entiendo, algo así, puedo palabras más, palabras menos, o hechos más o hechos menos, fueron unos jóvenes que se quedaron orando y arrancó el mover. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entiendo que tienen que, como que ya cerraron la universidad esa y como que ya tienen que mudarse a otro lugar porque no cabe la gente. Entonces, ese es un avivamiento. Ahora bien, mis amados hermanos, si inicia un avivamiento, yo pensaba, ¿no? ¿Estamos listos? Que Dios nos ayude para que nuestros jóvenes se alisten. Si está claro, hermanos, sí, es preparándonos en la palabra, preparándonos en fe. Es fácil decir, yo quiero ver X, Y, Z, pero ¿me preparo? ¿Estoy preparado? Miramos como nos explicó, ¿vale? Hoy con el apóstol Pablo. No fue de la noche a la mañana. Dios lo llamó porque se preparó. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y vendrá un avivamiento si nos preparamos. Alabanzas a Dios. Que nuestros jóvenes estén preparados en la palabra, estén preparados en la oración, estén preparados en la cultura, estén preparados en todas las formas. Para que, como les dije a los hermanos, que vendrán gente maravillosa. Que no vengan a reemplazarnos, sino que vengan a ayudarnos. ¿Sí está claro, hermanos? Pero si nosotros no damos la talla, pues obviamente seremos reemplazados, porque la obra de Dios seguirá. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque estamos a puertas a algo tremendo. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Entonces, llegó el tiempo, hermano, de prepararnos para su venida. ¿Sí? Se ve venir, adorado sea Dios, y se ve venir el avivamiento. Para ellos tenemos que prepararnos en fe, en oración y en la palabra. Aparte de las cosas normales que hay que dominar en la sociedad, ¿sí? Debemos prepararnos en fe, en oración y en la palabra. Entonces, mis amados hermanos, nos estamos acercando al momento que solo los que tengan fe vivirán. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta, mis amados hermanos, el caso de Turquía.
a las 4 de la mañana, un temblor de esa magnitud a las 4 de la mañana. Y ustedes ven lo poco que he visto yo, es como si la tierra dijera, se moviera y dijera, a ver, ¿se va a caer o no se va a caer? Como si le dijera a los edificios, ¿no? ¿Se va a caer o no se va a caer? Y ver todos esos edificios supuestamente llenos de personas, cómo se derrumbaban. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y ahora uno dice, no, eso fue en Turquía. Hermanos, el mundo está tan podrido que en todas partes habrán terremotos y habrán cosas muy terribles porque todo el mundo está podrido. Si está claro, mis amados hermanos, se necesita una iglesia llena del Espíritu, se necesita una iglesia preparada, se necesita una iglesia que ame al Cristo de la gloria, pero no con cuentos, sino que como explicó el hermano Jefferson, poniéndole el alma. ¿Por qué? Porque esperamos, hermanos, un mover nunca visto. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿cómo lo logramos? Preparándonos en fe, en oración y en la palabra. Entonces, quiero explicarles, mis amados hermanos, en cuanto a la fe, uno quisiera tener la fe del mundo, ¿no? Pero la fe la tienen primero los que añoran esa fe y segundo, los que van ejercitando esa fe. Si está claro, hermano, uno quisiera ¡pum! 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 No es así. Dios siempre sigue un proceso lógico, mis amados hermanos, en aquellos que añoran, que desean, que quieren y que pagan el precio para obtener las cosas. Alabanzas al Señor. Entonces, una de las partes de la fe que tenemos que reforzar es la fe de salvación. Si está claro, hermano, orar para que todos estemos seguros con esa salvación. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 8. 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 Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe hay que fortalecerla, porque de esa fe depende nuestra salvación. Adorado sea Dios. Miren Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ojo, sea hallada en alabanza. O sea, tiene que cuidar esa fe, ¿sí? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabanzas al Señor. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de esa fe que tenemos que cuidar? La salvación de nuestras almas. O sea, no podemos descuidarla, no podemos vivir sin ofender a ninguno, no podemos vivir a la topa tolondra y creer que todo va a salir bien. No, hay que cuidar, mis amados hermanos, esa fe de salvación. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, hay otra clase de fe que tenemos que desarrollar. Obviamente la fe es la misma, pero tenemos que desarrollar esa fe en cada parte. Otra clase de fe que tenemos que desarrollar es fe para enfrentar nuestras dificultades. ¿Sí? Hay hermanos que tienen fe de salvación, pero se acobardan cuando llega el reto. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, se acobardan cuando los retos de la vida normal nos enfrentan. Pero tenemos que desarrollar esa fe para enfrentar esos retos, porque el Señor quiere eso. Miren Marcos capítulo 4. Miren Marcos capítulo 4. Miren Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y miremos el versículo 37. Marcos capítulo 4, versículo 37. Aquí enfrentaban los hermanos un problema que no era fácil. Dice, pero se levantó, iban a
a cruzar una parte del mar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, todos estaban muy asustados, porque una cosa es hablarlo, otra cosa es una tempestad en el mar. Conclusión, el Señor reprendió, como estaba ahí, reprendió el mar y todo se calmó. Pero después el Señor le dio una lección a los hermanos, que es la lección para nosotros. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si está claro, hermanos, vuelvo otra vez. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, le dijo, ¿dónde está la fe? ¿Fe en quién? Fe en mí porque estoy aquí. En otras palabras le dice el Señor. ¿Sí está claro? Fe en Cristo, mis amados hermanos. Es la fe que tenemos que tener cuando enfrentamos. Porque lo que me parece a mí que va a venir es cada vez problemas un poco mayores, de diferente índole. Porque el mundo, hermano, va tan mal y el grado de pecado es tan alto que aunque la gente diga todo bonito, no es así. Si está claro, hermano, sí. Si hay pecado, vienen problemas. Como hay una parte de la palabra que decía Débora, una mujer que ayudó a Israel, decía, cuando el pueblo se apartaba de Jehová, se veía venir la espada. Si está claro, hermano, cuando el hombre se aparta de Dios, se ve venir la espada. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, otra clase de fe que tenemos que desarrollar es la fe para provisión. ¿Sí? Ahora podemos tener mucha fe de pronto para una cosa, pero no tenemos fe para la otra. Puede que pueden venir tiempos de hambre delicados. Tenemos fe de que Dios va a proveer. Tenemos que desarrollar esa fe. Si está claro, hermano, nada cae, hay que desarrollarlo, porque todos tenemos por la misericordia de fe, la común fe que Dios le da al creyente, pero el creyente tiene que desarrollar esa fe que recibe del Señor, porque en la medida en que lo desarrolla, pues obviamente va a poderlo utilizar y va a poder beneficiarse de ello. Adorado sea Dios. Miremos Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22. Esta fe que vemos aquí, uno dice, uy, qué fe. Estamos hablando de la fe de Abraham. Uy, qué fe. Pero ¿cómo lo logró? Si está claro, hermano, ¿cómo lo procesó Dios? ¿Y por cuánto tiempo lo procesó para llegar a esa fe? Alabanzas al Señor. Y con toda seguridad que Abraham también puso todo de sí para lograrlo. Adorado sea Dios. Entonces, capítulo 22, mis amados hermanos, versículo 4, capítulo 22, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Nada más, solo eso, miren eso. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? Eso no es fácil. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Hoy tenemos un varón flojo. ¿Sí está claro, hermano? Aguantar 3 días caminando, ya prácticamente son muy poquitos los que lo logran. Aquí obviamente este hombre no solo era fuerte, sino que el Señor lo fortalecía porque tenía fe también. Si está claro, hermanos, en que Dios le daba fuerza. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y voy y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Uno lo ve aquí fácil, porque ya simplemente está escrito, pero vaya a ver la angustia o lo que sentía por dentro este hombre de Dios en medio de una prueba. Ahora, aquí vemos que Dios estaba con él, pero con toda seguridad que también estaba el diablo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Qué no hizo el diablo para dañar ese proyecto? Que era un proyecto determinante. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora bien, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo el niño, que debía ser muy hermoso. Si está claro, debía tener más o menos 13 años. Dice, él estaba acostumbrado a ir con su papá a hacer holocaustos. Pero en este caso extrañó. Dijo, no llevamos la oveja, no llevamos nada. Llevamos, dice, llevamos la leña y el fuego. No dijo, llevamos también el cuchillo. Si está claro, hermano, sí. Llevamos la leña y el fuego. Pero, ¿y dónde está el holocausto? Dijo el niño. Ahora, no era fácil para un padre contestarle eso a su hijo, pero este era un hombre curtido en fe. Había aprendido a buscar a Dios, había desarrollado fe, si está claro, hermano, y tenía la expresión correcta para su hijo. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? Dios se proveerá de cordero. Había desarrollado esa fe. ¿Sí está claro? Que Dios era proveedor. Alabanzas al Señor. Ahora ven, miren el versículo 40, mis amados hermanos. El versículo 40. Dice así la palabra del Señor. 8. Escúcheme, el versículo 14, perdón, hermano. Versículo 14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Lo demás lo pueden leer los hermanos en la casa. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y no se les olvide que en ese monte se hizo el templo de Dios. Alabanzas al Señor. Y lo demás los hermanos lo pueden leer. Cuando él iba a matar a su hijo, Dios lo detuvo y además proveyó, ¿sí?, el cordero para el holocausto. Mis amados hermanos, esa fe de Abraham es la fe que tenemos que tener nosotros. ¿Sí está claro? Porque servimos al mismo Dios de Abraham. Alabanzas al Señor. Y recibimos, según la palabra, las mismas promesas que fueron dadas a Abraham. Ahora, ¿desarrollamos esa fe o no? Eso es cosa de nosotros. Pero con toda seguridad que Dios nos dio esa fe como creyentes para que la desarrollemos. Alabanzas a Dios, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, por ejemplo, hay un hombre que desarrolló esa fe y esta semana casualmente pensando en esto leía sobre este hombre, Jorge Müller. Este hombre, mis amados hermanos, él recomienda, este gigante espiritual recomienda, no se estrelle contra el mundo, vaya desarrollando esa fe, ¿sí? Esa fe que Dios le dio, ¿sí? Úsela. Eso dice Jorge Müller. Y si usted la usa, su fe va a irse desarrollando. Alabanzas al Señor. ¿Qué hizo este hombre? Preparó 10,000 huérfanos, que tomé los datos de él mismo, que él mismo los da. 10,000 huérfanos que preparó, los educó y los preparó de tal manera que cuando salieron de esos orfanatos, salían en condiciones de poder prestar el servicio al mundo. Estaban preparados para prosperar estos muchachos. ¿Sí está claro? No era fácil preparar 10,000 hermanos, 10,000 niños que los recibió. ¿Sí está claro, hermanos? Para alimentarlos, para educarlos, para formarlos, de tal manera que salieran listos para poder ser productivos y bendecidos. Alabanzas al Señor. ¿Qué otra cosa hizo este hombre, mis amados hermanos? Sostenía 100 escuelas. Oiga eso, sin pedirle nada a nadie, ¿sí está claro? Creyendo únicamente que Dios proveería, ¿sí? Sostenía 100 escuelas. Predicó en 40 países. Y según él, predicó más o menos a 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Desarrolló su fe. ¿Cuál fe? La fe que Cristo nos dio a nosotros, hermanos. La misma que le dio a él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, pero que la usó, ¿sí? La desarrolló. Y como la desarrolló, pues la pudo usar
Alabanzas al Señor. De pronto uno se descuida, como dijo el hermano Jefferson, pues vivimos de pereza, pero queremos una gran fe. Así no es. Si está claro, hermano, no. Peléela, lúchela, trabájela, desarróllela, porque Cristo está con el creyente. Alabanzas al Señor. Si está claro, hermano, sí. El mismo Dios de Jorge Müller es el nuestro. ¿Sí está claro? Obviamente, ¿por qué lo usó Dios? Se consagró. ¿Sí está claro, hermano? Buscó al Señor. Entonces, mis amados hermanos, hay otra clase de fe también que tenemos que desarrollar, y es la fe para sanar. Miremos la fe, por ejemplo, la fe de David. Miren el Salmo 30. Miren el Salmo 30. Aquí vemos que David no solo era guerrero, ¿sí? Y sabía que creía en la protección de Dios, creía que Dios lo podía sanar también. El Salmo 30, mis amados hermanos, Salmo 30, versículo 2. Salmo 30, versículo 2. Dice así la palabra del Señor, Salmo 30, versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Debía estar muy enfermo, pero creyó que Dios lo sanaba y oró a Dios con fe, y Dios lo sanó. Alabanzas al Señor. Otra clase de fe, mis amados hermanos, fe para sostenernos en Dios sin aflojarnos. Adorado sea Dios. Vean Hebreos 11:27. Vean Hebreos 11:27. Con toda seguridad que esta fe, cada uno a su manera la desarrolló. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Y la usó. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Aquí vemos a Moisés. La fe de Moisés. Hebreos 11, 27. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 27. Nos dice: por la fe, se está refiriendo a Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Uno dice, ese fue Moisés. O lo hacemos también nosotros o nos caemos, hermanos. Tenemos que también sostenernos, ¿cómo? Como viendo al invisible. ¿Sí está claro? Tenemos que creer que ese Dios de Moisés es el Dios nuestro. ¿Sí está claro? Y si Él pudo sostenerse y Dios lo sostuvo, nos sostiene a nosotros, si también lo agradamos. Adorado sea Dios, que Dios nos permita entenderlo. Y aquí una clase de fe más, me parece a mí, fe para soñar a pesar de las dificultades. ¿Sí está claro, hermanos? Miremos Hebreos 11:13. Ahí en 11, versículo 13. Versículo 13. Dice así, 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga eso, ¿sí? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, hermano, uno dice, bueno, estos murieron soñando. Y uno cree que estaban en un lecho de rosas. No, mire el versículo 37. Cuando estos soñaban, mire el versículo 37. ¿Qué dice? Fueron apedreados. Versículo 37. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, y de cabras, pobres, angustiados, ¿sí? Maltratados, alabanzas al Señor, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No era fácil soñar, ¿sí está claro? Pero a pesar de las pruebas, habían desarrollado esa fe estos hombres de Dios, habían amado a Dios, que a pesar de, como nos explicó Vale con el apóstol Pablo, a pesar de las cadenas, ¿qué hacían? Soñaban en esa palabra. Sabían que Dios no les podía fallar. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por eso dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de esos locos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, de esos soñadores.
¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas, podían soñar. Y Dios dice que les preparó una ciudad para ellos. Alabanzas a Dios. Hermanos, ese es el camino del creyente. Ellos caminaron ese camino y nosotros tenemos que caminar el mismo camino. ¿Sí está claro, hermanos? Si queremos llegar a donde ellos llegaron. Adorados a Dios. Que Dios nos permita. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Como le dicen, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Mis amados hermanos, me parece a mí que para lograrlo necesitamos tres cosas, ¿sí? Primero, aprender a orar. Aprender a orar. Se debe orar al Padre y se debe orar por los méritos de Cristo. Eso nos debe quedar claro. Miren Juan capítulo 14. Miren San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Y miremos los versículos 13 al 16, mis amados hermanos. San Juan capítulo 14, versículo 13 al 16 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo debemos pedir al Padre? Por los méritos de Cristo. Por la obra de Cristo. Como dice en otra parte la palabra, ¿quién se acercará a mí? Dice Jehová. ¿Quién se atreve? Solo nos podemos acercar por los méritos de Cristo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por haber sido lavados con su preciosa sangre. Ahora, si algo pidieres, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice, que Dios nos dé esa fe. Ahora, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice? El versículo 16, ojo, Él ora por nosotros y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Adorados sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, el creyente tiene que aprender a hacer esa oración al Padre por los méritos de Cristo. Tenemos que poco a poco ir desarrollando esa fe para llegar al Señor con esa confianza, que por los méritos de Cristo tendremos lo que estamos pidiendo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, obviamente que el creyente, mis amados hermanos, debe evitar el pecado para ser oído. Debe evitar el pecado. Miren Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice así la palabra del Señor. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es, en términos cortos, la iniquidad es injusticia. O sea, la iniquidad es no rectos. ¿Sí está claro? La persona no recta es persona inicua. ¿Sí está claro? No recta con respecto a Dios o con respecto a los hombres o con respecto a Él mismo. Entonces, en cierto aspecto, esa es la iniquidad, una persona no recta. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, para que Dios me oiga a mí, debo ser una persona recta. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? De lo contrario, Dios no me oye. Aquí no hay vivezas, aquí no hay forma de engañar a Dios. Aquí hay que ser honestos en nuestras vidas si queremos que Él nos oiga. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces tenemos dos cosas. Debemos orar por los méritos de Cristo. Orar al Padre por los méritos de Cristo. Y orar siendo limpios, siendo honestos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y en tercer lugar, para ser oídos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. Si alguien nos ha hecho mal. Miren en Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
En Marcos 11:24 nos dice así. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ojo al 25, y ojo al 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Está claro, mis amados hermanos? A pesar de que está hablando de que todo es posible, porque el versículo 23 habla de que todo es posible para ese que cree. Sin embargo, cuando estés orando, ¿qué debes hacer? Tienes que perdonar, no hay forma. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, usted me dirá, al hermano Miguel le parece fácil. No, no es fácil. Hermanos, esto es de disciplina. ¿Sí está claro? Y la disciplina no es fácil para nadie. ¿Sí? Pero no hay otra alternativa. O sí o sí. Así es simple, mis amados hermanos, porque la misma palabra dice que ninguna disciplina al principio es fácil, ¿sí? Ni es bonito para uno, ¿sí está claro? Pero no hay alternativa, o entramos en esas disciplinas de victoria o entramos. No hay otra alternativa. Ahora, puede que usted diga, no, es que yo no puedo perdonar a Pedro Martínez. O lo perdonas si quieres la victoria. Si está claro, mis amados hermanos, no hay otro camino. Alabanzas al Señor. Y obviamente lo que debemos buscar a toda costa es ganar la batalla. Si está claro, mis amados hermanos. Ahora, si hay que hacer los correctivos, hay que hacerlos. Alabanzas al Señor, para la gloria de Dios y para beneficio de nuestras almas. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo logramos ese avivamiento o esa fe que estamos clamándole al Señor? Aprendiendo a orar. Que ojalá nuestra oración sea poderosa. Gloria al Señor. Entonces tenemos que perdonar si es necesario. Otra cosa que necesitamos para la oración efectiva es clamar por la ayuda del Espíritu Santo. Porque para que la oración sea efectiva, el Espíritu Santo tiene que estar ahí con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Miren Romanos 8:26. Miren Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8:26. Dice, de igual manera, ¿sí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, ¿sí? Por la obra carnal de nosotros. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene cuando estamos orando? Inclusive no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Ora con nosotros, intercede con nosotros. ¿Sí está claro, hermano? ¿Y cómo ora? Con gemidos indecibles ayudándonos. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que clamar por el Espíritu Santo que nos ayude en esa oración hasta que nuestra oración sea profunda, gloriosa, poderosa. Entonces, conclusión, en la oración tenemos que tener, mis amados hermanos, 4 cosas para que nuestra oración sea bendita. Una es que debemos pedir por los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo. 2, debemos evitar el pecado para que nuestras oraciones sean oídas. 3, debemos perdonar si tenemos algo contra alguien. Y 4, pedir la ayuda del Espíritu para que nuestra oración tenga poder. ¿Cuánto necesitamos, mis amados hermanos, ser oradores de poder? Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa que necesitamos para poder tener la bendición del Señor en los campos de fe que hemos hablado, es que hay que amar la palabra. ¿Sí está claro, hermano? Hay que amar esa palabra. Empaparnos de esa palabra. De pronto, a muchos hermanos les gusta oír mucho a los predicadores. Yo les recomendaría que eviten oír tantos predicadores, porque hoy en día no sabemos ni qué estamos oyendo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero vaya a la palabra, que lo que verdaderamente nos edifica es
la palabra, pero hay que profundizar en esa palabra. Miren Proverbios capítulo 7, versículo 1. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice, hijo mío, ¿sí? Proverbios capítulo 7, versículo 1. Dice, hijo mío, guarda mis razones, o en otras palabras, mis palabras, y atesora contigo mis mandamientos. Atesora contigo mis mandamientos. Ámelos. Versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. O sea, ame la palabra. Versículo 3, lígalos a tus dedos. O sea, lo que haces, ¿sí? Escríbelos en la tabla de tu corazón. Hay que amar esa palabra. Jorge Müller recomienda, y a mí me parece extraordinario, ¿sí? Él recomienda que leamos simultáneamente parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Y yo lo hago, y hermanos, es una bendición, porque cuando uno lee solo el Antiguo, yo no sé, como que se va metiendo en un espíritu especial. O si se lee solo el Nuevo, se va metiendo en un espíritu especial. Pero si lee de los dos, se balancea bien. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Porque conocer a fondo el Antiguo Testamento y el Nuevo simultáneamente es muy importante. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, leer un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo, o el tiempo que Dios le dé, o el espacio que Dios le dé, pero el Antiguo y el Nuevo simultáneamente es de mayor edificación. Alabanzas al Señor. Ahora, cuando se lee esa palabra, entonces, que nos quede claro, hay que amar esa palabra, hermanos, para poder crecer en Dios y crecer en fe. Y además, como les digo, es importante leer del Antiguo y el Nuevo Testamento, ojalá simultáneo. Eso dice Jorge Müller. Ahora, y a mí me parece muy bien. Ahora, otra cosa es pidiendo, cuando leamos esa palabra, hay que hacerlo con mucha reverencia y hay que pedir la revelación del Espíritu. Hermano, que hay hombres de Dios que cuando han leído la palabra, Cristo mismo ha estado ahí explicándosela. Eso dicen unos hombres de Dios. Y yo creo que puede que nosotros no seamos tan allá como deberíamos ser, pero sí necesitamos que Dios esté ahí enseñándonos. ¿Sí está claro, hermano? Porque Él quiere hacerlo, es su palabra. Miren Isaías 54:13. Miren Isaías 54:13. Miren Isaías 54:13. Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, 13. Dice así la palabra de Dios. Dice, todos tus hijos serán ¿qué? Enseñados por Jehová. ¿Sí? Y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere estar ahí enseñándonos la palabra. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Cuando leemos esa palabra, debemos hacerla con toda la reverencia y decir, Espíritu Santo, enséñame esa palabra, para que nos sea revelada esa palabra y para que nuestra fe crezca. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, es la revelación de la palabra la que fortalece nuestra fe. Esa fe que tanto necesitamos. Alabanzas al Señor. Otra cosa que es importante de la palabra es aprenda la palabra. O sea, usted me dirá, no, pero es que es muy difícil aprenderse un versículo. No, mis amados hermanos, yo tengo 80 y pico de años y me aprendo los versículos. ¿Cómo no se lo va a poder aprender usted? ¿Sí está claro? Ahora, ¿fácil? No, hay que trabajarlo, mis amados hermanos. Aquí no hay nada fácil. Dios no quiere nada fácil. Dios quiere que le pongamos el alma. ¿Sí está claro? Y si le ponemos el alma, Él nos ayuda. Alabanzas al Señor. Él nos ayuda y Él hace el milagro. Entonces, aprenderse la palabra es importante. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en otros cultos, para poder meditar la palabra hay que saberla. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Aprendas esos versículos que usted necesita.
Si tiene un problema económico, un versículo que muestre que Él es la solución. Si está enfermo, un versículo que Él es la solución, y así sucesivamente. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y si lo aprende, puede meditarla con mayor facilidad. Entonces, hermanos, es tiempo de vivir vidas consagradas para evitar riesgos. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, porque está a las puertas. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor bendito, te adoramos, Padre mío. Glorificamos tu glorioso nombre. Señor, gracias por este día. Ayúdanos, Dios mío, para mejorar en fe, ejercitar la fe. Padre Celestial, ayúdanos, Dios mío, para ejercitar la oración. Padre Celestial, ayúdanos para amar esa palabra, porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te glorificamos, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.